Bienvenidos y bienvenidas a la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, promovida por la Municipalidad de Jesús María y auspiciada por Petroperú, de rama magisterial, Diario El Comercio y Universidad Alas Peruanas. A continuación se realizará la presentación de microcuentos de Emilio del Carril. Nos acompañan en la mesa los periodistas Pedro Escribano y Enrique Planas. Fuertes aplausos, por favor. Buenas noches, amigos. A veces uno no gana premios, pero tiene mucha suerte, ¿no? Por ejemplo, presidir una mesa como aquí, con el amigo escritor Emilio del Carril y también amigo Enrique Planas. Es una mesa amiga y sobre todo que se suma más a esta fiesta literaria que es toda una feria del libro. Yo en realidad no voy a presentar el libro, sino los voy a presentar a ellos, ¿no? Emilio del Carril es un escritor, ¿no? De formación profesional médico y que como que ha quebrado esa tradición que suelen decir, a veces yo también la digo, ¿no? De que mi padre me hizo escritor, en tanto me contaba historias, relatos, mitos, ¿no? En el caso de Emilio es al revés, su hijo lo hizo escritor, ¿no? Él es médico y este afán de contentar a su hijo de pronto fue descubriendo una vocación, ¿no? Que también cura el alma, como son la buena literatura y los buenos cuentos que tiene él, ¿no? Leía que entre sus cuentos está 5 minutos para ser infiel y otras divagaciones testiculares que seguro Enrique Plana va a divagar mucho más todavía, ¿no? Y bueno, estamos en esta mesa para eso. Enrique Planas, como ustedes saben, algunos es amigo nuestro, es escritor, ¿no? Es periodista. Y es también el encargado de los temas literarios en el Diario El Comercio, ¿no? Entre otros libros ha publicado, ¿no? Novelas como Orquídeas en el Paraíso y, no recuerdo bien, otros lugares corrígeme por favor, de interés, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero a Enrique Planas, ¿no? Haciendo este asedio a este trabajo narrativo de Emilio. Buenas noches, gracias por aguantar hasta las 8:15. Yo creo que vale mucho esa espera porque conversar con Emilio del Carril de literatura nos va a llevar no solamente a hablar de literatura, sino también a hablar de buena onda, hablar de humor y hablar de sintonías que van más allá de la literatura. Presentar en el Reino de la Garúa, 10ª jornada, yo me quedaría corto si habláramos de un solo libro, porque este libro tiene mucho también de performance, este libro tiene mucho de concepto, este libro tiene mucho de promesa. Quiero primero, perdónenme si apunté algunas cositas, quería compartir con ustedes una especie de líneas para introducir a un... Como es un libro de prosas breves, yo también quiero ser breve. En noviembre del año 2006, la revista Wired convocó a una treintena de escritores norteamericanos y les pidió que escribiesen un cuento de apenas 6 palabras. Cada uno que escribiera un cuento de 6 palabras. La respuesta fue entusiasta y todos cumplieron esa premisa. Por ejemplo, Stephen Meretsky propuso: mi inglés es fatal, entonces voy a hablar solo en castellano. Muy confundido, leyó su propio obituario. Bruce Sterling escribió: era muy caro seguir siendo humano. Ben Bova puso: salvó al mundo volviendo a morir. Margaret Atwood, empleando una audaz elipsis, jugó con la lógica secreta que vincula 2 hechos o noticias. Escribió: hallan cadáver incompleto.
Médico compra yate. La convocatoria de la revista tomaba como ejemplo un micro relato de Ernest Hemingway cuyo texto completo dice en inglés: For sale, baby shoes never worn. Vendo zapatos de bebé sin usar. Hemingway, se sabe, definió su estilo como la teoría del iceberg. Hay 9 décimos de témpano bajo el agua por cada parte que se ve de él. Uno puede eliminar cualquier cosa que sepa y eso solo fortalecerá el iceberg. Dicho de otra manera, se trata de elegir en el relato lo imprescindible para mostrarlo de forma sintética, aludiendo a algo escondido y por lo común de más peso. Mario Vargas Llosa se refiere a las omisiones de Hemingway de esta forma. Él dice: no sería exagerado decir que las mejores historias de Hemingway están llenas de silencios significativos, datos escamoteados por un astuto narrador que se las arregla para que las informaciones que calla sean, sin embargo, locuaces y asusen la imaginación del lector, de modo que éste tenga que llenar aquellos blancos de la historia con hipótesis propias y conjeturas de su propia cosecha. Vendo zapatos de bebé sin usar. Lo omitido queda resonando en la mente del lector. No dudamos ante una novela o ante un cuento tradicional donde una lectura gradual nos irá respondiendo los interrogantes. ¿Quién vende los zapatos? ¿Por qué los vende? ¿Por qué están sin uso? ¿Ha ocurrido algo con el bebé? ¿Qué ha ocurrido? Por lo común, una historia bien construida obedece a una serie de preguntas que se interconectan de modo eficaz. En muchas de estas tramas el autor esclarece primero el qué y el por qué y deja el quién para el final. Entonces podríamos decir que estamos en el terreno del enigma. Otras tramas esclarecen en primer lugar otras preguntas, el quién o el por qué, dejando para el final el qué. Es la conexión entre las preguntas lo que constituye justamente la trama. ¿Quién vende los zapatos? Los vende porque están sin usar. Y si están sin usar, con la certeza que esto implica algo acerca del bebé, y así sucesivamente. En el minicuento de 6 palabras adjudicado a Hemingway nos hallamos ante un hecho presente, el aviso que ocupa todo el relato, pero asimismo ante un hecho hablado de una obra escondida, ante una historia escondida. Yo quería, antes de hablar de Emilio, ¿por qué hablo de Hemingway? Porque hace un par de días que estábamos hablando a la hora del desayuno en el hotel donde él se hospeda, que estábamos hablando de microrrelatos y yo le dije: oye, hay un cuento de Hemingway de 6 palabras que me encanta. Y él me dijo inmediatamente: vendo zapatos de bebé. Me dijo: es el mejor microrrelato que se ha escrito. Y me comenzó a hablar de ese cuento como si él lo hubiera escrito, como esos escritores vanidosos que dicen: me tienes que leer, no has leído mi último libro, qué vergüenza. Y me dijo: el del dinosaurio Monterroso, a comparación de este, no tiene sentido. Monterroso es porque es Monterroso que le han hecho fama por este cuento, pero si lo hubiera escrito alguien desconocido, nadie le habría dado bola. Por supuesto que tiene razón. Pero una de las cosas que me dijo Emilio fue: ¿cómo es el lector, verdad? Qué extraño es el lector. Cuando uno lee este cuento, inmediatamente lo ve desde lo dramático. Claro, uno piensa lo peor después de leer este cuento, después de asociar estas 6 palabras. Pero él me dijo: ¿pero qué hubiera pasado si simplemente este bebé realmente nunca usó esos zapatos? Simplemente no los usó, creció sin más y los zapatos no le iban a quedar y se venden estos zapatos. Claro, me arruinó el cuento. Me arruinó el cuento porque obviamente también podrían haber muchas lecturas, ¿no? Pero también, además de las muchas lecturas, me lo arruinó porque añadió, además del elemento enigmático, además del enigma, él le añade el humor. Con una visión, con un chiste, me destruyó ese cuento.
La verdad es que, y ahora entremos al tema del reino de la garúa, no hay historia de Emilio que no tenga el humor como elemento liberador. Es decir, como Hemingway, también el enigma es un poderoso centro magnético de la historia. En un relato breve, el enigma es lo que da, que da como si fuera esos agujeros negros en los cuales su fuerza gravitatoria hace de que las ideas están alrededor de él, dando vueltas sin poderse desprender. Pero el humor también es clave. El humor también es clave y es un humor que tiene que ver con la ironía y que tiene que ver con la paradoja. Es decir, que tiene que ver con la contradicción al interior, tanto de hombres como en el mismo funcionamiento del mundo. Yo de verdad en el reino de la garúa, como todos esos microcuentos, uno no puede detenerse. Porque sigues acumulando historias y vas en algunas divirtiéndote, en algunas exigen una carcajada, otras esas sonrisas cómplices, pero todas tienen que ver con enigma y todas tienen que ver con humor. Algunas de ellas, y este es un caso muy especial, tienen que ver con la fe. Esto es algo que después, Emilio, sería bonito que abundes en ella, porque muchos de estos cuentos tienen que ver con personajes en los cuales uno puede creer. Uno puede creer en Cristo, uno puede creer en otras religiones, pero cada una de estas religiones, como grandes relatos, tiene grandes personajes. Y en todas estas historias que tienen algo de religiosidad, el autor vuelve amable su mirada. Ya no solamente está buscando la paradoja o la ironía, sino hay una sensación de complicidad. Quería, por ejemplo, el último pensamiento del crucificado. No me molesta el escarnio de los demonios, me duele el silencio de los ángeles. También, hablando de religiosidad, también tiene que ver con esa complicidad con la magia. No, hijito, dice el cuento Mundo Cruel. No, hijito, San Nicolás no existe, ni el hada de los dientes, ni los duendes, ni los elfos. Esa noche, el pequeño dragón dorado se fue a la cama llorando. Cuando hablaba de la ironía, podíamos jugar con un cuento como este, cuyo título es Lo que pensó un hombre que se tiró desde el piso 100 de un rascacielos cuando pasó a toda velocidad por el piso 50. El cuento dice, en 5 palabras, hasta aquí todo va bien. Y este cuento que también yo creo que tiene algo de religioso, pero no lo quiere plantear de esta forma. El pastor y el rebaño. Una oveja descubrió la forma de traspasar el vallado. Huyó lo más lejos que pudo, pero terminó perdida en la noche. El pastor la buscó, la abrazó, la colmó de besos y le curó las heridas que se había hecho en un despeñadero. Luego la devolvió al rebaño. Al otro día se escaparon 99 ovejas. Esos relatos en los cuales casi como que exigimos todos el derecho a pecar, ¿no? Y el derecho a volver al rebaño, que se tengan compasión de nosotros. El reino de la garúa, además de ser un libro, es una promesa, porque su construcción son 101 cuentos o 101 microcuentos. Y el tema, la palabra clave aquí es 10ª jornada, porque lo que hace Emilio es, desde comenzar, a eso me refiero cuando hablamos de un proyecto, comienza desde el microcuento 901 y sigue hasta el 1001, el tatuaje, hasta el 1001. ¿Dónde están los otros 900 cuentos?
Ahí está el tema. Todavía no los ha escrito. Faltan, ya he dicho que ya está del 800 al 900. Sí. Porque lo que se ha propuesto es 10 tomos con 100 microcuentos cada uno, en los que sigue explorando la ironía, sigue explorando el misterio y sigue explorando la complicidad con el misterio. Yo quería dar, más allá de presentaciones, dar cuenta de una lectura gozosa, dar cuenta de mi envidia, porque el microcuento creo que es lo que más cerca puede estar al poema. Un escritor de novelas se siente absolutamente sin lugar cuando alguien con 6 palabras puede decir lo que uno intenta decir con 20.000. Y para eso tienes que tener alma de poeta y concisión de narrador. Eso por ahora es todo lo que quiero decir. También quiero ser un practicante de la brevedad y dejarlo a Emilio, que además la fiesta es para él. Muchas gracias. Agradezco a Enrique la lectura y su presencia, y a Pedro, muy honrado de que 2 escritores peruanos de su categoría estén aquí conmigo. Me hace sentir muy contento. Mira, las promesas, mira, la primera vez que yo caí en una crisis emocional literaria fue cuando Enrique Planas me dice: Emilio, porque tú estás prometiendo cosas que no has hecho. Entonces yo caí en una crisis literaria emocional. Yo dije, es verdad. Lo que pasa es que no es totalmente cierto, porque el libro tiene unos cuentos al revés que hay que leer con que en Puerto Rico se vende con un espejito. Estos cuentos al revés tienen números de otras jornadas. Así que si tú analizas, ya hay parte de la construcción, y ahí hay básicamente 31 cuentos, que ya minimizaría la lista a 900, Podemos sacar cuenta. 869, pero de los no cuales debe tanto. Ya yo he hecho 100 más, así que serían 769. Pues no es tanto. O sea, el proceso es que en las próximas jornadas la historia que sirve de conexión, que es la del cuentacuentos, se va amplificando y los microcuentos pasan a otro plano. Es más difícil porque las 9 jornadas están enmarcadas dentro del pensamiento medieval, así que no puedo poner ni a Batman, ni a Robin, ni a Batichica, ni a El Hombre Araña. O sea, tengo que circunscribirme a la época en que se está haciendo para no caer en un anacronismo. Por lo demás, ¿por qué elijo la Biblia? Es que yo me fundé, mi visión de mundo es con la Biblia, porque en mi casa no había libros, eran muy pobres y el único libro que había era la Biblia, y las únicas historias que yo podía leer eran ahí, y yo quería leer cuentos, pues los buscaba en la Biblia, y lo interesante de esto era que yo los encontraba, y encontré que muchos de los cuentos más hermosos que yo he leído están en la Biblia. Entonces ese respeto, además que mi madre no me perdonaría si hago cosas muy transgresoras en ese aspecto con la religión, porque ella sigue siendo muy religiosa y está muy pendiente a que su hijo no se pierda en las páginas del infierno, así que siempre está vigilando eso. La microficción, tanto aquí en Perú como en Puerto Rico, está surgiendo. Tenemos aquí a Alberto Benza, que es un escritor de microficción y que tiene una editorial específicamente para ese género. Alberto estuvo conmigo en la primera charla. Entonces, yo que promuevo el género, pues me gusta porque me divierte. Pero como había comentado anteriormente, no es fácil porque tienes que crear una historia y ya perdiste el espacio y tienes que volver a crear una historia nueva para el próximo cuento. Tendrías que hacer 101 historias, que posiblemente de una sola alguien puede sacar una novela, pero pues yo lo reduzco a menos de 50 palabras.
yo de verdad les agradezco. Pedro, no sé si tienes algo que preguntarme, alguna duda. Sí. Y yo quería preguntarte si tu afición, tu vocación por el microcuento tenía que ver con esa actividad del médico, de ocultar al cirujano, de querer ver, ¿no?, lo pequeño, ¿no?, de enfocarse más en lo pequeño, ¿no? Sí, de hecho, tú también me había preguntado algo así. Yo soy tecnólogo médico, bioanalista, ¿cómo se dice en Colombia? Patólogo clínico. No soy médico como tal, sino tecnólogo médico. Y te digo porque mami siempre ha pensado que yo soy médico, y cada vez que tiene un dolor viene a donde mí para que yo la cure, y eso no es verdad, yo no soy médico como tal. Ahora, sí, la concisión, como yo decía anteriormente, si son 3 gotas de un reactivo, son 3 gotas, no puedo poner 4 porque estoy poniendo la vida de alguien en juego, así que puede ser, pero también yo tengo novelas que publicaré próximamente, y lo más que he sacado es una novela corta. Esos son recreos del médico, entonces. Sí, más o menos. Aproximadamente, pero sí me gusta. Yo creo que la ciencia me ha ayudado mucho a la disciplina y a mantener una constancia en unas áreas de mi vida como profesor, que me ayudan a sumergirme mejor al campo literario. He leído que la naturaleza de tus cuentos, ¿no?, y tus relatos tienen mucho de esta naturaleza erótica, y sin embargo tú publicas y te incluyen textos para libros infantiles, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi primer libro, yo era joven inexperto, hice un libro de erotismo y sexualidad, bastante gráfico, cuando en Puerto Rico no se estaba trabajando tanto, fue en el 2007. Después de momento ha surgido una hemorragia de textos así en Puerto Rico, pero en aquel tiempo no eran muy comunes. Habíamos tenido en la época de los 70 algunos... René Marqués había trabajado el erotismo, la sexualidad, Manuel Ramos Otero de una forma contundente, Edgar Nieves Mieles en los 80, pero había abierto una brecha, y los escritores que querían trabajar erotismo y sexualidad estaban utilizando el eufemismo, la metáfora, el símil, para el desplazamiento, para no abordar el tema de forma más realista. Y en aquel tiempo yo saqué un libro un poco fuerte, que es 5 minutos para ser infiel. Lo que pasa es que yo comencé contándole cuentos a mi hijo. Y la primera vez que alguien me compra un cuento fue Editorial Norma, para un libro de primer grado. Me compraron 2 cuentos a $15 cada uno. Eso fue mi primer cheque por haber hecho cuentos. Entonces, todavía están pululando por ahí esos 2 cuentitos. Pues tengo esa relación con los cuentos infantiles y me gusta la literatura infantil, y yo soy un defensor de la literatura infantil, porque si nuestros niños leyeran más, tendríamos adultos que también leerían más. Yo creo que es una formación bien importante, y por eso es que tengo cuentos en antologías en el Caribe que son infantiles. Leía que tú eres plurioficio, fuiste presidente del Play Club, ¿no? Sí, bueno, estuve de vicepresidente varios años, estuve en la presidencia, doy clases, soy bioanalista, dirijo 2 laboratorios clínicos en Puerto Rico. En Puerto Rico sobre el tiempo, parece. No, faltan los chavos, que es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajo, estoy doctorando, estoy ya terminando mi tesis doctoral, que es precisamente sobre erotismo y literatura en Puerto Rico, y tengo que, Planas dijo en Puerto Rico en una entrevista, en una mesa que estaba, que para él poder escribir tenía que robarle tiempo al jefe. Yo puedo decir esto en Perú, ¿verdad? Okay. Entonces, yo tengo que robarle horas a mi sueño para poder escribir, porque es que no tengo el tiempo. Yo soy también papá, mi hijo vive conmigo, cuido a mi mamá algunos fines de semana, entonces tengo muchas funciones, y como científico debo hacerlas todas bien, porque si no estoy bien conmigo mismo. Yo no sé si el público tenga alguna pregunta que hacerle a Emilio, por favor, con toda confianza. Yo tengo una pregunta. Como dicen, no es una pregunta, es una reflexión. No, sí es una pregunta. Tú has
sido maestro de las generaciones de narradores inmediatas a la tuya. Tú das una maestría de creación literaria. Pregunto, ¿cuánto sirve para la docencia, para el aprendizaje, el microcuento? Porque a mí me parece especialmente complejo. Yo creo que cuando uno, después de haber hecho toda una tradición en novela, de repente recién debería hacer microcuento. Pero también es una entrada para el aprendizaje. Fíjate, por lo menos la economía de palabras sí, el poder sintetizar sí, porque después que tuvimos periodos en la época de la literatura, como el barroco, donde el desbalance entre el fondo y la forma era tan grave, llegamos también a procesos como el surrealismo, donde las palabras se tergiversaban a tal punto que podría ser confuso. Pues el cuentista moderno trata de ser conciso y el microcuento nos podría ayudar para eso. Sin embargo, no utilizamos microcuentos en la maestría. Solamente en una clase de todos los 5 talleres, que son de 12 clases cada taller, solamente una clase está destinada al microcuento. No sé por qué razón específicamente, pero sí puede ayudar. Puede sintetizar lo que es la molécula de la historia, que es el microcuento. De cualquiera de estos cuentos tú podrías hacer un cuento largo. De cualquiera de estos cuentos, de algunos de estos cuentos tú podrías hacer una novela. Porque toda novela, por más larga que sea, tiene una fábula base que la sustenta y que se puede resumir posiblemente en 2 oraciones o en 3, si la persona puede hacer un buen resumen, ¿no? Entonces, yo pienso que el lector, el escritor debe saber cuál es esa molécula, esa fábula base que te va a servir para hacer tu novela. Porque si no sabes, después tú le puedes poner todas las tramas alternas que tú quieras, pero si no sabes que tú quieres escribir sobre, como ya mencioné anteriormente, es un hombre que enloquece leyendo libros de caballería, resumí en una oración, pues entonces no tienes una base para hacer una novela, presumo yo, y en eso tú sabes más que yo, tú eres novelista. Pues nada, si no hay más preguntas, les agradezco. Diga usted. Te van a dar un micrófono. Gracias. No quiere el micrófono. Ve para el ladito. Creo que tampoco. ¿Ya? Bueno, mi pregunta va en relación al lenguaje, porque contigo precisamente somos doblemente colegas. Ajá. Entonces, en mi caso, también trabajo en laboratorio, igualito, y la pregunta va enfocada a eso. El uso de la temática, ya no del lenguaje, sino de la temática, en tu caso, ¿cómo la manejas? Porque mucha gente cuando trabaja en otra profesión y en textos literarios, sea cual sea, poesía, cuento, no utiliza también los mismos personajes, ¿no? En tu caso no vas a hablar de las bacterias, no vas a hablar de los exámenes, pero si de pronto hay alguno de estos elementos con los que trabajas a diario dentro de tu obra literaria. Fíjate, casi no, porque precisamente lo que quiero es huir de mi cotidianidad laboral. Yo lo menos que quiero cuando toco el libro es hablar. Sin embargo, ahora, en la nueva secuencia que lo estoy haciendo aquí en Perú, de contar el cuentapasos, pues ahí sí estoy incluyendo elementos de mi profesión, porque me parecen pertinentes, porque yo lo conozco y es bueno escribir de lo que uno conoce, ¿no? Sin saturar, porque yo no quiero hacer un catálogo de tecnología médica ligado con una novela. Pero sí, anteriormente no lo he utilizado. Ahora sí, aparentemente sí va a llegar ese proceso. Bueno, mis amigos, de verdad, si no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho. Les agradezco a Pedro Escribano, a Enrique Plana, su tiempo, porque yo sé lo difícil que es venir para acá. Y venir salvo, porque a veces el tráfico es un poco peligroso. De todas maneras, gracias Emilio, verdad, te celebramos, te leeremos, te seguiremos leyendo. Muy bien, gracias.